Si no dispone de otra cosa, entramos ya en materia. Hay pues preocupación en torno a una serie de reformas que están cocinándose allá en el Congreso. Esta reforma administrativa que busca pues quitarle de alguna manera responsabilidad a el gobierno en relación a pues la serie de licitaciones y su relación con contratistas privados. Es una reforma, una ley que estaría pues aduciendo aspectos de carácter de seguridad nacional, incluso algunos de ellos con miras pues a darle un poder discrecional al gobierno en cuanto a la conducción y manejo de contratos de adquisición de bienes y de servicios. Eh, es un tema que, insisto, se está discutiendo en el Congreso y esa iniciativa, aunada a la iniciativa de la nueva reforma de la ley minera, pues son dos aspectos que le preocupan mucho a la Coparmex. Vamos a platicar con su presidente nacional, con José Medina Mora. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Qué gusto saludarte. Igualmente, ya vimos la semana pasada que se pasó en Fast Track la ley minera. Entiendo que hoy o mañana se estará eh, pues turnando al Senado para su aprobación también en Fast Track. Eh, pero no sabemos tanto de la otra ley. ¿Cuál es el estatus que guarda el avance? Sí, bueno, de alguna manera, con la iniciativa del Ejecutivo de la ley minera, pues prácticamente se estaba terminando con la posibilidad de que hubiera negocio en la minería en nuestro país. Era una manera de destruir la industria minera. Simplemente, Darío, porque de las concesiones de 50 años, esta iniciativa del Ejecutivo pretendía que fueran de 15 años, lo cual ya le quitaba la viabilidad financiera. En este sentido, se desechó esa iniciativa del Ejecutivo y entró una nueva iniciativa de Morena, en donde corrige al menos tres aspectos importantes que tenía la iniciativa del Ejecutivo. El primer aspecto es que la concesión ya no es por 15 años, sino por 30 años, Ujú. con posibilidad de extenderse otros 25. Quiere decir que si se da esa extensión, ya estamos hablando de 55 años equivalentes a los 50 que tenían las concesiones o que tienen actualmente. Adicionalmente, hay un periodo, la posibilidad de un periodo adicional de otros 25 años, ese sujeto a licitación. Entonces, en cuanto a los términos, el tiempo de las concesiones, esto nuevamente le da viabilidad al sector minero. Por otro lado, la iniciativa del Ejecutivo tenía una restricción de concesión de agua solo por 5 años, cuando la concesión minera por 15 años, entonces de alguna manera no funcionaba la concesión. Se ha modificado ya la cuestión del agua. Todavía hay algunos términos que son ambiguos, que requieren todavía corregirse en el Senado esta semana antes de que se apruebe. Pero un tercer elemento importante es que la iniciativa del Ejecutivo restringía a un solo mineral la explotación de una mina, cuando en realidad, pues cuando se explota una mina se encuentra una diversidad de materia prima, de materiales, de minerales, de tal manera que eso se corrige. Ya pueden ser, simplemente está restringido desde luego el petróleo, el gas, el litio, el uranio, que esos son de explotación exclusiva del Estado mexicano, pero los demás minerales pueden ser explotados en una concesión minera. Con esto consideramos, Darío, que esta nueva iniciativa que se aprobó el jueves en Fast Track en la Cámara de Diputados resuelve una buena parte de los inconvenientes que tenía la iniciativa del Ejecutivo. Lo que pedimos a los senadores es que haya diálogo. Lo ideal sería que se hiciera un parlamento abierto, que esto se discutiera ampliamente y que en septiembre, en el siguiente periodo de sesiones, se pudiera ya aprobar una ley minera que ayudara al desarrollo de la industria minera, que ayudara al país y que al mismo tiempo cuidara pues de estos recursos del país que son los minerales, el agua, de tal manera que pues pudiéramos seguir avanzando como país. Eso es lo que estamos pidiendo al Senado. No sabemos si quieren aprobarlo de una vez en esta semana, que es la última de este periodo ordinario de sesiones, y en cuyo caso pues les pedimos que haya este diálogo para corregir todavía algunos términos que quedaron ambiguos en cómo quedó redactada esta nueva iniciativa de ley minera. ¿Qué es lo que les estarían pidiendo a los senadores que corrigieran, que afinaran en la discusión que les va a tomar parte a ellos?
digamos que los causales de cancelación de una concesión quedaron ambiguos, no está muy claro qué circunstancia es la que habría para que se decidiera por parte del gobierno la cancelación de una concesión minera, y ahí vale la pena que esté perfectamente claro en qué circunstancias, en qué condiciones es cuando si se dan habría una cancelación de una concesión, porque no deja de ser crítico, de generar incertidumbre si te dan una concesión, el que no esté claro, el que pueda haber una cancelación de esa concesión, porque así como quedó redactada la ley que aprobó la Cámara de Diputados, pues es ambigua la interpretación de qué causales son los que pudiera haber para la cancelación de la concesión. ¿Qué hay con respecto a la otra ley, la de orden administrativo, que pues pone en jaque muchos contratos del sector privado con el gobierno federal y que también pone pues en duda la seguridad de muchas licitaciones? Sí, pues preocupa mucho, Darío, sobre todo esta cláusula exorbitante que le permitiría al gobierno el cancelar un contrato sin indemnizar a la empresa que tiene ese contrato. Esto, en términos prácticos, imaginemos, Darío, que estuviera vigente esta ley cuando el gobierno decide cancelar el aeropuerto de Texcoco y que las empresas constructoras que lo estaban haciendo no fueran indemnizadas. Esto hubiera llevado a algunas de estas empresas constructoras a la quiebra. Por eso nos parece que esto genera incertidumbre, no es la señal que queremos dar hacia los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. En todos los contratos se estipula cuál es, digamos, la manera de resarcir el daño en caso de que una de las dos partes decida no continuar con el contrato. Esto mismo, Darío, está contenido en los tratados internacionales, en el TEMEC, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en donde el TEMEC está muy claro cuáles son los mecanismos para de alguna manera resolver estas diferencias como existe actualmente por la ley de la industria eléctrica. Recordamos que el TEMEC firmamos que daríamos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, pero luego se aprueba la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, razón por la cual el gobierno de los Estados Unidos y luego de Canadá hacen esta solicitud de consulta. Llevamos 8 meses en diálogo, no se ha resuelto. El hecho de que no se resuelva sigue retrasando las inversiones. Entonces son incertidumbres que ya existen y que adicionalmente estaría esta reforma administrativa que tiene esta posibilidad de cancelar por parte del gobierno sin indemnizar a la empresa que resultara digamos, con un daño precisamente por la cancelación de un contrato. A diferencia de la minera, ¿cuál es el estatus jurídico, el estatus legislativo en el que se encuentra esta iniciativa? ¿Cuál es el nombre de esta iniciativa? Es reforma administrativa por la cual se cambian 23 leyes, entre otras esta de licitaciones o de contratos con empresas privadas, que también, Darío, tiene la posibilidad en esta reforma administrativa de que cancelen una concesión, no nada más las concesiones que se otorguen, sino las que ya están otorgadas podrían ser canceladas por el gobierno sin indemnizar. Tiene otro principio que es el de la confianza en el gobierno, que estipula que una obra del gobierno puede empezar aunque no tenga licencias ni estudios de impacto ambiental, ya no tendrán que argumentar que es un proyecto de seguridad nacional, simplemente por ser del gobierno pueden empezar y al mismo tiempo tramitar las licencias. Nos parece, Darío, que si queremos ser un país de Estado de Derecho, el gobierno tiene que ser el primero en cumplir la ley, en tener en orden todas las licencias y los estudios de impacto ambiental antes de iniciar un proyecto. De igual manera que sucede cuando es un proyecto de la iniciativa privada, pues se requiere tener el cumplimiento de la ley, las licencias y los estudios de impacto ambiental. Rápidamente, en un minutito, José, ¿cuál es el estatus en el que se encuentra? ¿Ya fue procesado en la Cámara de Diputados? No, esta se presentó, a diferencia de la ley minera que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, esta no ha sido aprobada. En ese sentido, digamos, lo que hemos pedido es que esta sea rechazada para que las modificaciones que se hagan se puedan hacer más adelante en el siguiente periodo de sesiones, pero no como está ahorita. Bien, pues estaremos entonces muy pendientes para ver cuál es el desarrollo, cómo se van decantando estas dos iniciativas. Por lo pronto la del Senado, perdón, la de minería que está en el Senado y que pues hay ahí la consigna del gobierno de pasarla
igual de rápido que como transitó en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por tu tiempo, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Con mucho gusto, Darío. Muy buenas tardes. Un saludo.